Derecho Penal 2 con el doctor José Francisco de Matabela. Bueno, chicos, en esta ocasión, pues, como se habrán dado cuenta, tal vez por ahí les ha de aparecer algunos cuantos compañeritos. Tenemos a un compañerito nuevo que nos está apoyando por cuestión de que de repente yo no pueda estar presente para irlos aceptando, y es una persona también que ha trabajado conmigo ya bastante tiempo. Entonces él me va a estar también, nos va a estar apoyando también en algún momento que yo no pueda encontrar. Entonces, para ello, mis estimados amigos, quisiera preguntarles si por lo menos en este momento logran escuchar con claridad, ya que yo me encuentro en un lugar donde no hay mucha señal. Quisiera preguntarles de forma general, ¿me pudieran confirmar si se escucha? Disculpen, por favor, amigos. Sí, licenciado, se le escucha claro. Sí, licenciado, tal vez algo entrecortado, pero sí se escucha bastante claro. Muchísimas gracias, amigos. Miren, les agradezco bastante, es por lo mismo. Entonces, el compañerito se llama Alejandro Ramírez, aquí lo va a estar apoyándonos. Él también, de alguna manera, es una persona de confianza y ya lo conozco bastante hace tiempo. Él también fue alumno de nosotros, entonces él nos va a estar apoyándonos de repente con irlos aceptando ahí de momento en las sesiones. Entonces, recordarles un par de cuestiones, chicos, que son importantes o medulares. Principalmente vamos a estar aceptándolos a partir de las 17:50, ¿oyeron? No antes, no después, ¿sí? A las 17:50 en punto. Hacemos la acotación, estimados amigos, que por favor, si ustedes van a estar solicitando su ingreso antes, el problema que van a tener posteriormente es que se les van a bloquear sus cuentas de Gmail. Entonces, lo que no queremos es que ustedes tengan un problema, algún inconveniente con esto. Entonces, esperemos siempre a las 5:50, pues, para que nos entendamos todos, a efecto de que puedan ingresar ustedes con toda tranquilidad y normalidad. ¿Vieron? A las 7:50, 5:50 siempre, ¿bien? Por favor, no lo hagan antes porque corren el riesgo que se les pueda bloquear su cuenta de Gmail. Entonces, recordarles también algunas reglas generales, estimados amigos, previa que tengamos al doctor en sesión. Ya les he colgado, ya les he puesto las instrucciones de forma general también en su Google Classroom, a efecto de que tengamos buena comunicación, ¿verdad? Entonces, el medio que vamos a tener nosotros para nuestras evaluaciones, como tal, se les ha mencionado, y los que han estado trabajando con nosotros, obviamente saben que va a ser por medio del Classroom, ¿sí? La comunicación directamente conmigo, que yo les verifico toda la parte que es de informática, si quieren verlo así, o toda el área técnica, para que tengan comunicación conmigo. También tienen ahí el Instagram. Para los que ya están, pues ya saben, ahí estamos a la orden para cualquier situación o circunstancia. Siempre comuníquense por ese medio conmigo, porque no les puedo contestar por medio de WhatsApp. Entonces, para mí va a ser un gusto poder atenderles por ese medio. ¿Qué otra información? Creo que por el momento es la información más relevante o la información más específica que les puedo dar, que tenemos a esta hora de la tarde, y recordarles que tenemos nuestro chat. Por medio de este chat nosotros vamos a estar compartiéndoles las agendas, les vamos a estar compartiendo el momento que puedan ingresar a ustedes, ¿oyeron? Entonces, ese va a ser nuestro medio, nuestro canal de comunicación, porque también tenemos esa empatía con nuestros alumnos, para que puedan tener una facilidad de incorporarse a nuestras sesiones también desde su dispositivo móvil, así como yo me encuentro en esta ocasión por motivo de viaje. Entonces, para que tengan ese acceso de forma directa y pronta. ¿Vieron? Nosotros siempre tenemos esa empatía. Sin embargo, lo único que nos caracteriza a nosotros es que somos un poco, o por ahí nos han dicho que somos muy estrictos en algunas cuestiones, pero es por lo mismo, ¿verdad, amigos? Porque la carrera así lo amerita, y uno tiene que ir viendo cómo le va siguiendo el transcurso y en la trayectoria de la misma. ¿Vieron? Entonces, que no les parezca extraño, empecemos a acostumbrarnos, porque de forma presencial, ahí se van a dar cuenta que el asunto es similar, pero no igual como nosotros vimos. Termina siendo como quien dice por ahí, primos, hermanos del asunto, ¿verdad? Entonces, ya saben, estimados amigos, estamos para servirles. Vamos a esperar entonces a que tengamos a nuestro catedrático titular en línea, a efecto que pueda desarrollar sus actividades, salvo que de repente por ahí tengamos al licenciado Guillermo Hernández, no lo puedo ver en esta ocasión, ¿verdad? Entonces,
si alguno tuviera alguna dudita, alguna cuestión por ahí particularmente que quiera manifestar también del ámbito de lo que es el contenido académico, sepan ustedes que también pueden contar conmigo para que les pueda ir desarrollando algunas preguntitas por ahí que puedan ir surgiendo, algunas inquietudes, ¿oyeron? Sin ningún problema, porque también me encuentro como con docencia auxiliar, pero del quinto y sexto semestre. Entonces, con toda la confianza del mundo, pueden preguntar. ¿Oyeron, mis estimados amigos? Siempre que tengan alguna dudita. Entonces, recuerden por último la regla general, ¿verdad, estimados amigos? Siempre sus micrófonos apagados, sus camaritas apagadas, cuando el doctor esté en sesión. ¿Oyeron? Entonces, por el momento, pues, no sé si tendrán alguna dudita, alguna inquietud previa que tengamos por aquí al doctor, las pueden manifestar en este momento. Oye, el chat, recuerden que siempre va a estar cerrado. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen llegar en este momento. Ahorita que tenemos un pequeño espacio en lo que se va incorporando el doctor. No sé si tendrán alguna dudita, alguna pregunta, alguna cuestión por ahí, particularmente que siempre nace a la vida todo esto, este tipo de cuestiones. Entonces les pregunto, ¿tendrán alguna dudita? Creo que tenemos a Axel con la manita arriba, por favor, que no los puedo ver. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Mucho gusto, amigo. Con una consulta, licenciado, mire, la duda que yo tengo no es con respecto a la clase de penal como tal, sino que es con una cuestión académica. No sé si usted me podría apoyar. Démosle, veamos qué se puede hacer. Ok, le comento, yo tengo que sacar el examen de retrasado ahorita en esta semana que viene de teoría del proceso. Sí, sí. Entonces, al momento de asignarme como tal la retrasada y meter el código en Classroom, me aparece denegado, que no está válido la clave o la contraseña que dejan ahí en el listado que publican en la plataforma general. ¿Con quién me puedo abocar con eso? Bueno, en este sentido, en este caso, lo primordial sería comunicarse con coordinación de semestre, por favor. También comunicarse con los chicos de atención al estudiante y manifestarles lo mismo, ¿oyeron? Porque no se pueden quedar ustedes sin su evaluación de retrasado, ¿verdad? Eso sería lo correcto o lo ideal en este caso, porque sí tengo entendido que como que cambiaron algunos códigos porque cerraron los algoritmos de los Classroom y los pusieron de esta manera. Entonces hay que ver de qué manera se puede comunicar con coordinación, mi estimado amigo, y exponerle esta situación que efectivamente pues no es algo nuevo, sino que sí se está dando en la mayoría de los casos, por lo que tengo conocimiento. A nuestra coordinación nos ha llegado esa información también y les estamos tratando de apoyar, ¿verdad? Entonces sí sería correcto. Muchas gracias, tenga buena tarde. Igualmente, amigo, ahí estamos para servirles. Chicos, no sé, tendrán alguna otra dudita de lo que sea, ahí estamos, aprovechemos este pequeño espacio en lo que se va, en lo que tenemos al doctor en línea, no sé, algún temita que quieran tocar. Lupita. Buenas tardes, con una preguntita, fíjese que a mí no me dejó entrar con el correo que tengo registrado, me dejó ingresar con otro correo. Entonces no sé si tendré problema más adelante con eso. Sí, permítame un segundito, amiga, que ando aquí afuera, permítame. Bueno, es lo que les estaba comentando. El problema es que a veces les bloquean ¿cómo se llama? El correo y no les permite que puedan ingresar ustedes con el mismo, con el que tenían. ¿Por qué? Porque como es una cuenta institucional, a la hora de rechazar las invitaciones de ustedes, procede a que les bloquean porque como que logra determinar como que fuera algún contacto no deseado, alguna cuestión de spam, etcétera. Entonces, por eso les decía, tengamos la precaución para evitar este problema. No vamos a tener problemas, Lupita, con respecto a evaluaciones o qué sé yo, solamente para el ingreso con nuestra sesión, pero si puede incorporarse otro correo, no hay problema. Esto va para todos, ¿saben, chicos? Por eso les decía que tengan mucho cuidado, no traten de ingresar antes porque les van a bloquear sus cuentas para que se puedan incorporar a las sesiones. Oigan, yo creo que ese fue el problema, ¿verdad, Lupita? Pues yo intenté ingresar como a las 5:30. Sí. Entonces ya no permitió con el otro, sino con este, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Muy bien.
Ahí estamos. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna dudita por ahí? Bueno, chicos, entonces en lo que se incorpora el doctor José Francisco de Mata Vela, vamos a esperar. Oigan, yo realmente pues voy a estar aquí esperándolos. Veamos, tenemos a Axel ahí con la manita levantada. Axel, por favor. Sí, gracias, licenciado. Buena tarde. Disculpe, solo la molestia. Cuando usted se refiere a las evaluaciones, ayer estamos viendo que tal vez la posibilidad de que va a ser presencial. No sé usted si tiene alguna información de esto que nos pueda... Vean, no se me estén afligiendo de eso. Cuando sea el caso, nosotros que tenemos información de junta directiva, les vamos a estar apoyando. No se preocupen, ahí les vamos a estar apoyando, pero por el momento ustedes denle lo presencial, por favor. ¿Sí? A lo virtual. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Con gusto. Byron. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta. Yo hasta hoy pude conectarme, no recibí la clase anterior. Mi consulta es, ¿hay que comprar libro o qué libro vamos a usar? Vean, nosotros no es que vendamos textos ni nada. Lo que sí sugerimos son textos. Es el texto del doctor José Francisco de Mata Vela para que ustedes puedan continuar con la formación que ya han venido desarrollando. Es el texto que se sugiere, pero también tienen la libertad ustedes de venir y tener por ahí de repente algún texto especial de derecho penal y lo puedan ir adecuando con respecto a las sesiones que va implementando su docente titular. Pero creo yo que habrá un momento con algún compañerito de ustedes para los que tienen ese interés que puedan comunicarse con él y puedan adquirir también el texto. Los precios, yo no sé, porque no, como les decimos nosotros con el licenciado Guillermo Hernández, no sabemos de precios, pero cuando sea el momento oportuno y tengamos, o por lo menos yo tenga esa información, yo con muchísimo gusto se las voy a estar trasladando por medio también del chat que ya hemos creado de WhatsApp, para que ustedes puedan ahí comunicarse con el compañerito o compañerita, ¿verdad? Entonces, ese sería el tema respecto del texto, Byron. Ahora bien, de la agenda, también la puedes encontrar en el Classroom. Asimismo, la vamos a subir con Alejandro en el chat de WhatsApp. Pero de eso no se preocupen, que vamos a ir subiendo las agenda que se envíe, agenda que vamos a estar subiendo por todos los medios para que ninguno de nuestros alumnos pues se quede sin su información de las agendas. Oigan, de eso ustedes no se preocupen. Gracias, licenciado. ¿Y es cierto que vamos a recibir las evaluaciones en persona? No, pues eso les estoy diciendo. Ustedes no le pongan asunto a eso. Ustedes preocúpense ahorita de estudiar y cuando nosotros tengamos información ya de parte de junta directiva a través del señor decano y nuestras autoridades especialmente, pues les vamos a estar trasladando la información cuando van a estar ustedes de forma presencial. Por el momento ustedes pónganse las pilas. Ese sería mi consejo. No le pongan por ahí, sino que cuando nosotros tengamos la información de primera mano, con muchísimo gusto se la vamos a estar compartiendo. William. Sí, buenas tardes, licenciado. Tengo dos. La primera es, ¿por qué será que no puedo no puedo unirme al grupo de WhatsApp que nos compartió usted el link? Entonces, en mi caso, cargando y no me permiten ingresar. Número uno, y número dos, conocer el título de texto que podemos utilizar en este curso. Es lo que les estaba comentando, el del doctor José Francisco de Mata Vela, el que nosotros pues recomendamos de alguna manera para que continúen con una formación que, créanme, les va a servir mucho. Yo sé por qué se los digo, ¿verdad? Entonces, no hacemos promoción de textos de nadie, sin embargo, yo sí les puedo decir que es un texto que se sugiere no solamente a instancias de su pensum académico, sino que también en algunas instituciones de repente ustedes quisieran optar un trabajo. Yo me he percatado que sugieren bastante este texto por lo complejo que es y completo que es, pero es una muy bonita inversión. Yo se los digo, yo también tengo el actualizado, al igual que ustedes. Entonces, es muy buena inversión, créanme, les va a servir bastante. Y ahora, respecto del grupo de WhatsApp, estimado amigo, por favor, escríbame en Instagram. Yo con mucho gusto le voy a compartir ese grupito por ese medio y para que se puedan incorporar.
Bueno, no hay ningún problema. Escríbanme por ahí, yo se los voy a enviar por ese mail. Sí, por favor. Muy bien, gracias. Claro. Heidi. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿este libro dónde lo podemos encontrar, licenciado? Yo creo que van a hacer por medio de algunos de sus compañeritos. Bien, entonces, cuando tengamos esa información oportunamente, pues se las vamos a estar trasladando, se las vamos a compartir. Oye. Gracias, Lic. Con mucho gusto. Bueno, no sé si tendrán alguna otra inquietud o alguna otra duda, pero por mi parte, como les comentaba, me encuentro manejando en este momento, entonces procedo a retirarme y de momento, pues, nuestro compañero Alejandro va a estar ahí dándoles el seguimiento a aceptar a sus demás compañeritos. Entonces, vamos a esperar a que tengamos al doctor en línea y si de repente por ahí nos aparece en un tiempecillo, pues yo con mucho gusto y si también ustedes así lo consideran, si por alguna cuestión tampoco tendemos al licenciado Guillermo Hernández, yo con mucho gusto les podría estar apoyando en la sesión de hoy. Oigan, pero eso es todavía no llegamos al doctor. Ahí estamos al licenciado, ¿qué tal? Sí, ya tenemos al doctor en línea, mi estimado. Voy a hacer un anuncio nada más aquí con los compañeros. Necesito 2 compañeros, por favor, para transmitir las agendas por vía WhatsApp, por favor, que me escriban. Tengo 2 compañeros, pero solo uno se ha comunicado conmigo. Entonces, en el transcurso de la clase, por favor, al número que yo les di y el que ya les consta, me escriben, por favor, así sería el canal de comunicación. Ya tenemos al doctor de Mata en línea, compañeros. Doctor, el tiempo suyo ya. Muchísimas gracias. Les agradezco en todo lo que vale el apoyo a mis 2 estimados amigos, Guillermo Hernández y Alberto Mejía. Agradeciéndoles entonces a los compañeros que cualquier duda o cualquier cuestión, pues incluso cualquier duda que tengan o pregunta que quieran hacerme directamente a mi persona, con muchísimo gusto y para atenderlos, solo que lo hacen, la piden por medio de ellos, por favor, ahí Guillermo, Alberto, me harán favor. Así es que vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa en atención a la agenda que principiamos en la primera sesión de clase, que fue la anterior, y que nos referimos específicamente al homicidio simple. Estamos tratando los delitos que atentan contra la vida, los homicidios, y explicamos pues las diferentes características o algunas de los elementos característicos del homicidio simple. En la sesión de hoy pues principiamos a tratar los homicidios denominados atenuados o privilegiados. ¿Cuáles son estos? Son homicidios menos graves que el homicidio simple. El homicidio simple dijimos que era la figura tipo de los delitos contra la vida. Es la figura genérica. Es como, con perdón de los economistas, como el punto de equilibrio entre los homicidios. Porque del homicidio simple para arriba están los homicidios agravados. O sea, los más graves, como son el asesinato, el parricidio y la ejecución extrajudicial, ¿verdad? Que vamos a ver en la próxima sesión de clase. Pero pues hoy nos toca pues tratar los homicidios privilegiados o atenuados, que son los menos graves que el homicidio simple. Partamos siempre, pues, tal y como lo dije en la sesión pasada, de que el homicidio simple se caracteriza en cuanto al elemento subjetivo de que es un homicidio eminentemente doloso. Quiere decir que debe haber plena voluntad y conciencia de parte del sujeto activo para realizarlo, para privar de la vida al pasivo. Aparte de eso, dijimos también que el homicidio simple, y al igual que todos los homicidios, se caracterizan por ser delitos de resultado. Quiere decir que aceptan el grado de tentativa. Pueden quedar cualquier homicidio en grado de tentativa cuando iniciada la ejecución de los mismos, no se pueda llevar a cabo
por causas independientes a la buena voluntad del sujeto activo de cometerlo. Esto, pues, con excepción del homicidio culposo, que es el único que no es doloso, ya lo voy a explicar. Después todos son dolosos y aceptan el grado de tentativa. Muy bien. Partamos entonces en atención al programa y en atención a la agenda de los homicidios atenuados o privilegiados. Siguiendo el orden del Código Penal guatemalteco, nos tocaría el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Está en el artículo 124, ustedes lo pueden ver. Y si ustedes leen, no dice más que quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Y aquí es donde viene pues lo importante que es la doctrina, la jurisprudencia, ante todo la extensa doctrina que hay al respecto. ¿Qué es estado de emoción violenta? ¿Qué debemos entender? Pues, porque ustedes se dan cuenta, el código no dice nada. Dice quien matara en estado de emoción violenta. ¿Por qué debemos entender por esto? Entonces, pues si vamos a la doctrina, a la jurisprudencia, vamos a ver que, por ejemplo, en el estado de emoción violenta, el sujeto activo actúa impulsado por una causa externa no buscada de propósito por él, que influye directamente sobre su capacidad de razonamiento, y así es como ejecuta el acto, porque sufre una alteración psíquica no buscada de propósito, producto de una causa externa que influye, que es de tal gravedad que influye directamente sobre su capacidad de razonamiento. En la doctrina española, se hablaba mucho cuando se trataba del tema, se empezó a considerar en un momento determinado, bueno, tal vez vale la pena que hagamos un repaso o un recordatorio con lo que vimos en Derecho Penal 1. No es lo mismo trastorno mental transitorio que alteración psíquica. En este homicidio cometido en estado de emoción violenta, lo que el sujeto sufre, al igual que el infanticidio, lo vamos a ver más adelante, es alteración psíquica. No es un trastorno mental transitorio. El trastorno mental transitorio es una eximente de responsabilidad penal. Y nosotros lo estudiamos y lo vimos precisamente cuando vimos las causas eximentes de responsabilidad penal en el artículo 23 del Código Penal en el semestre pasado. El trastorno mental transitorio regularmente es por una causa endógena, o sea, interna, dentro del propio sujeto activo, que lo exime de responsabilidad penal. Acá no estamos hablando de un eximente, estamos hablando de una atenuante de la responsabilidad penal por una alteración psíquica no buscada a propósito. O sea, desde el punto de vista científico, médico, forense, no es lo mismo trastorno mental transitorio que alteración psíquica. El primero exime de responsabilidad penal, el segundo atenúa la responsabilidad penal. Acá, en el homicidio cometido en estado de emoción violenta, lo que hablamos es de una alteración psíquica, producto de una causa externa. Por ejemplo, para que ustedes lo puedan visualizar de inmediato, vean ustedes qué pasaría si un padre de familia regresa a su casa y encuentra que están violando a su hija de 10 años. Él inmediatamente saca su revólver o un cuchillo, lo que tenga en la mano, y da muerte al violador. Ahí precisamente podemos hablar de un homicidio cometido en estado de emoción violenta. Ahí hay una causa externa
no buscada de propósito de parte del sujeto activo, que es el padre, que disminuye su capacidad de razonamiento y que lo hace actuar para darle muerte al sujeto pasivo. Obviamente que nadie puede cobrar justicia por su propia mano, pues. Sin embargo, en una situación de esta naturaleza, pues tan dramática, cualquier padre, pues casi que normalmente, entre comillas, pues, debe actuar de esa manera. Es difícil que un padre, frente a una situación de esas, teniendo un revólver en la mano, no lo dispare contra el violador de su hija de 10 años. Entonces, ahí estaríamos frente a un caso de esta naturaleza. Fíjense que cuando analizamos la doctrina española, por ejemplo, en un momento dado en España se consideraba una eximente, fíjense bien, no atenuante, sino eximente total de responsabilidad penal, la situación que se podía dar cuando el marido encontraba a su mujer en pleno acceso carnal con el amante en la casa conyugal, en su propia cama, y le daba muerte. Entonces la legislación española en aquel momento consideró que ahí había una eximente de responsabilidad penal, es decir, se eximía totalmente. Pero vean lo que causó esto. Al final se da cuenta la jurisprudencia española que muchos hombres que se querían divorciar de su mujer y que no conseguían el divorcio por la vía civil, entonces optaban por ver quién pues enamoraba a su propia mujer y trataba de encontrarlos juntos. Y una vez que los encontrara juntos, pues ejecutaba un acto de esta naturaleza. Imagínense qué grave, qué situación la que se daba. Y pues era más rápido que el divorcio, ¿no? Que podía llevar años en civil. Entonces lo hacían de esta manera y él entonces ya no era ni siquiera divorciado, sino viudo. Y todo esto dice que lleva a la legislación española a abolir esta legislación, y a partir de eso se empieza a considerar este tipo de situación ya no como un eximente de responsabilidad, sino como un atenuante. En todo caso, si se diera una situación de estas, el marido que encuentra a su mujer en pleno acceso carnal con otra persona y da muerte, podríamos hablar de un homicidio cometido en estado de emoción violenta, siempre que no lo haya buscado de propósito, como lo hacían los españoles. Porque si lo busca de propósito, en lugar de ser un homicidio atenuado cometido en estado de emoción violenta, se convertiría en un homicidio agravado llamado asesinato. Es otra cosa. Bien, entonces creo que les queda claro, pues, qué es el estado de emoción violenta. Es una alteración psíquica, producto de una causa externa de gran magnitud, que incide profundamente en la capacidad de razonamiento del sujeto activo y que por eso ejecuta el acto homicida. Entonces, es un homicidio atenuado. La pregunta es cómo queda el dolo, el animus necandi, el elemento subjetivo. Ahí, en esta situación, el ánimo del dolo de muerte queda disminuido en la mente del sujeto activo por esa alteración psíquica que sufre, pues no buscada de propósito. Muy bien, y esto es lo que conocemos entonces como homicidio cometido en estado de emoción violenta, como homicidio atenuado. Luego vamos al siguiente, 125. El código habla de homicidio en riña tumultuaria.
¿A qué se refiere? Esto se refiere a un homicidio producto de una riña, pero no cualquier clase de riña, no cualquier pelea. En la riña deben ser más de 2 personas. Más de 2, quiere decir de 3 en adelante, que se acometan entre sí, confusa y tumultuariamente. De tal manera, dice la doctrina, que todos los contendientes en la riña tumultuaria actúan como sujetos activos y pasivos a la vez. Sujetos activos cuando atacan, sujetos pasivos cuando se defienden. Pero en este caso, si bien es cierto, ninguno de todos tiene la intención de darle muerte a alguien, pero se lo representan como posible y no se detienen, pues. Y al final de la reyerta hay 1 o 2 muertos, qué sé yo, uno que haya. Pero ¿quién le dio muerte? Miren, para que lo puedan entender más rápido, imagínense ustedes un relajo de los que se dan en las cantinas, en los bares, donde cierran las puertas, apagan las luces, empiezan a volar botellas, bancos, sillas, mesas, balazos, y van todos contra todos, por un lío que se dio adentro, por cualquier razón, como película mexicana, ¿no? Pero al final llega la autoridad, la policía. Encienden las luces, abren las puertas y resulta que hay un muerto. La pregunta es, ¿quién lo mató? ¿Quién fue? Del examen médico forense, obviamente llega el Ministerio Público, ordena la necropsia legal correspondiente y se puede establecer que sufrió 3 golpes mortales, uno en la base del cráneo, otro en el hígado y otro en los testículos, por ejemplo. La pregunta es, ¿cuál fue primero? ¿Cuál de los 3 fue el que le causó la muerte? Puede ser que haya sido el golpe del hígado y que él ya estaba en el suelo cuando recibió el golpe en la base del cráneo, o viceversa. O sea, es difícil, pero en todo caso, tal vez científicamente podría detectarse. Ahora, el gran problema es quién causó esos golpes de todos los que contendieron. Al no poderse identificar quién es el responsable del golpe que produjo la muerte, o en todo caso, quién es el responsable de la muerte, el homicidio cometido en riña tumultuaria establece que a todos se castiga por igual. O sea, pero la razón de ser del homicidio en riña tumultuaria es esa, que no se puede detectar quién fue el que causó la muerte. Dice la doctrina que si se trata de un problema, de un lío, de una reyerta entre 2 pandillas, donde las pandillas están identificadas por algunos símbolos o signos, ahí no podemos hablar de riña tumultuaria. Demos el caso que se diera un lío en un clásico de fútbol entre los rojos y los cremas en la cancha del Mateo Flores. Si el que fallece es un rojo, el responsable son los cremas. No con homicidio en riña tumultuaria. Están identificados quiénes fueron. Ahora, ¿qué pasa, siguiendo ese mismo ejemplo, de los problemas, de los líos que se dan en los graderíos de los estadios, donde van todos contra todos? Ahí se da una riña tumultuaria porque todos actúan como sujetos activos y pasivos a la vez. Activos cuando atacan, pasivos cuando se defienden. Y es más, está comprobado criminalísticamente que en ese tipo de casos
nadie se queda con los brazos cruzados, porque el que se queda con los brazos cruzados se muere. Ahí la mejor defensa en ese tipo de relajos es atacar. Ahí es donde efectivamente, dice la doctrina, se dan los homicidios en vía tumultuaria porque no se puede identificar quién es el responsable de la muerte de la persona. Entonces, al no poderlo identificar, entonces se castiga a todos por igual. Y así es que ustedes pueden ver lo que dice el artículo 125 cuando dice: cuando reuniendo varios y acometiéndose entre sí confuso y tumultuariamente, hubiera resultado la muerte de una o más personas, y no constare su autor, pero sí los que hubieran causado lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años, a todos. Y abajo dice, pues finaliza diciendo: no constando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de 2 a 6 años. O sea, lo que queda claro es que en el homicidio en vía tumultuaria no se puede identificar quién es el responsable de la muerte. Si se identifica, desaparece la riña tumultuaria. La pregunta aquí es cómo queda el elemento subjetivo, el ánimo necante. Aquí el dolo de muerte se dice que está desubicado entre todos los que participaron en la riña. Está desubicado entre todos los que participaron en la riña. Muy bien. El 126 artículo se refiere al homicidio preterintencional. ¿Qué es el homicidio preterintencional? Recordemos el Derecho Penal 1 acá. En el homicidio preterintencional se trata de no haber tenido la intención de causar un daño tan grave como el que se produjo, que fue la muerte de una persona. Se tenía la intención de causar un daño, pero no tan grave como el que se produjo, que fue la muerte de la persona. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué, si no se quería causar la muerte de la persona, por qué se causó? Y ahí tenemos otra vez que estar consultando la doctrina y la jurisprudencia, porque el código no dice nada. Dice: quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. ¿Pero qué es homicidio preterintencional? Entonces, vamos a la doctrina. En la doctrina nos explica que los homicidios preterintencionales regularmente se dan por 2 razones. Una, por exceso en el medio empleado. Y 2, por concausas. ¿Cuáles son unas y cuáles son las otras? Exceso en el medio empleado. Es decir, yo no lo quería matar. No lo quería matar, pero le golpeó la cabeza con una almana, con una piedra, con un garrote. Entonces, eso es exceso en el medio empleado. Es decir, no haber tenido la intención de darle muerte, pero se excedió en el medio empleado para lesionar. Podría ser un homicidio preterintencional, pero los más comunes son las concausas. ¿Cuáles son? ¿Qué son las concausas? Concausas son circunstancias sobrevenidas que no puede manejar el sujeto activo, que no dependen de la voluntad del sujeto activo y que finalmente son la causa de la muerte del sujeto pasivo. Algunos autores, cuando hablan de concausas, hablan de la mala suerte, pues. Hay concausas anteriores, hay concausas concomitantes y hay concausas posteriores al acto homicida. Pongamos un par de ejemplos para que vean. Digamos,
un homicidio preterintencional por concausa anterior. Tenemos el caso, les decía a los compañeros, que en el aula, en la universidad, dos compañeros que están hablando de fútbol, del clásico de ayer, y principian a discutir. Y son amigos, muy amigos. No solo compañeros, sino en el mismo grupo de estudio. Pero se enojan. Y de tal manera que se enardecen y se principian a pelear. Uno pues le golpea en la cara al otro, y cuando siente el golpe en la cara se abalanza sobre él y le da una gran bofetada en el pecho. La persona cae, y ante la admiración de todos en el aula ya no se levanta. Oye, ¿qué pasó que ya no se levantó aquel? Sí, no se levantó, pues está muerto. Pero ¿cómo así muerto? Sí, está muerto. ¿Qué va a decir el que lo golpeó? Va a decir, Dios mío, ¿cómo es posible? Yo no quería matarlo, de ninguna manera, era mi amigo, éramos cuatazos. Empezamos a pelear y él me tocó la cara y por eso fue que yo le di la bofetada. Pero cuando llega el Ministerio Público, ordena la necropsia de ley correspondiente y el INASIF establece que este sujeto, por un aneurisma en la aorta, usaban marcapasos. Y cuando recibió el golpe del amigo en el pecho, pues le desprendió el marcapasos. Cuando él cayó, murió. Esa es la concausa. Esa es la concausa anterior, porque es una circunstancia sobrevenida que no depende del sujeto activo y que es la que produce la muerte del pasivo. Entonces es un homicidio preterintencional. No haber tenido la intención de causar un daño tan grave como el que se produjo. Y él seguro que hubiera hecho. Dios mío, yo no lo sabía. Si yo hubiera sabido que mi amigo usaba y tenía marcapasos, yo no lo toco, aunque me hubiera pegado en la cara. Es precisamente lo que subraya el homicidio preterintencional. Ahora, veámoslo al revés. ¿Qué pasa si él sí sabía que usaba marcapasos y con ese propósito deliberado golpea el pecho, sabiendo que tenía marcapasos y muere? Ahí no hay un homicidio preterintencional. Al contrario, ahí hay un homicidio agravado que se llama asesinato. Fíjense cómo cambia totalmente la tipificación. Esa es una concausa anterior, pero puede ser una concausa que se dé en el momento, pues, concomitante, esa es la doctrina de las que se dan en el momento. Esos dos mismos amigos empiezan a discutir por un partido de fútbol y empiezan a pelear, uno empuja al otro y cae y se golpea la base del cráneo sobre el filo de la banqueta y muere. ¿Qué va a decir el amigo? Va a decir, Dios mío, ¿cómo es posible? Yo no lo quería matar, era mi gran amigo, pues. Empezamos a discutir y a pelear y por eso lo empujé. Pero qué mala suerte. Ahí es donde dicen algunos autores que está relacionado con la mala suerte, las concausas. Qué mala suerte que se golpeó con la base del cráneo con la banqueta. Si hubiera caído de nalgas no le hubiera pasado nada, pues. ¿Entienden? Esos son homicidios preterintencionales. Es decir, porque son circunstancias que se dan en el momento, pero que no dependen de la voluntad del sujeto activo. Ahora la pregunta es cómo queda el dolo de muerte. El dolo de muerte ahí queda limitado, porque no habiendo tenido la intención de causar la muerte,
sí había la intención de causar un daño, una lesión, no tan grave como en la que se produjo, que fue el homicidio. Entonces el dolo de muerte está limitado. Muy bien. Pasamos al siguiente. El homicidio culposo. En todos los homicidios que hemos venido hablando hasta ahorita, los privilegiados, todos, a partir de incluso del homicidio simple, son dolosos. El único homicidio donde el dolo está excluido es el homicidio culposo. En el homicidio simple hay un evidente dolo de muerte. En el homicidio cometido en estado de emoción violenta hay un dolo de muerte disminuido. En el homicidio cometido en riña tumultuaria hay un dolo de muerte desubicado. En el homicidio preterintencional hay un dolo de muerte limitado. Pero en el homicidio culposo no hay dolo de muerte. Es el único que está excluido. Por eso se llama homicidio culposo. Porque ahí el homicidio se da por imprudencia, por negligencia o por impericia del sujeto activo, actuando lícitamente. Es precisamente lo que vemos en los accidentes de tránsito todos los días, cuando muere una o más personas. En los accidentes de tránsito, precisamente se trata de homicidios culposos. Porque no importa incluso que haya venido el conductor borracho o drogado, no importa. La situación es que no tenía la intención de matar a nadie y se dio por borracho, por que venía drogado, fue a chocar con otro. Y del accidente, pues del choque murió una persona. Eso no quiere decir que todos los homicidios con carro pues necesariamente sean culposos, porque veamos al revés. ¿Qué pasa si Juan quiere matar a Pedro? Tiene el propósito de matarlo. Y en cierta oportunidad se da cuenta que viene Pedro a la orilla de la banqueta y él va con su automóvil y le echa el carro encima y le produce la muerte. Ahí no es un homicidio culposo, porque ahí hay propósito deliberado, hay dolo. Ahí se trata de un asesinato, hay un homicidio agravado. Entonces, el homicidio culposo pues se da en los accidentes de tránsito, pero solo precisamente cuando son accidentes de tránsito. Si ustedes ven lo que dice el código, dice: al autor de homicidio culposo se le impondrá prisión de 2 a 5 años. Cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varios, la sanción será de 3 a 8 años. Si el delito fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor, o con temeridad o con impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se le impondrá al responsable el doble de la pena que corresponde en caso de no existir alguna de estas circunstancias. O sea, aquí es de 3 a 8 años el accidente normal, pero si se viene bajo efecto de bebidas alcohólicas, drogas, etcétera, pues se duplica la pena, pero de todos modos es culposo. Y luego finaliza que se agrava cuando se trata de pilotos de transporte colectivo. Si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo, buses, en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Eso es lo que tiene nuestro código en relación a los homicidios culposos. O sea, lo importante acá, repito, es que el dolo de muerte, el animus necandi,
está excluido. No hay dolo de muerte. Muy bien. Luego, pues, tenemos la inducción o ayuda al suicidio, lo voy a dejar de último. Voy a abordar antes del 129 el infanticidio. ¿A qué se refiere el infanticidio? En primer lugar, en el infanticidio, la única que puede ser sujeto activo de infanticidio es la madre. ¿Por qué razón? Porque infanticidio es aquel en que, o lo comete, mejor dicho, solamente lo comete la madre que da muerte a su propio hijo durante el nacimiento o hasta 3 días de nacido. Eso es un infanticidio. Es la madre que da muerte a su hijo durante el nacimiento o hasta 3 días de nacido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Lo lógico, lo normal, es que una madre no da muerte a su hijo. Al contrario, lo protege, lo cuida o lo sobreprotege. Pero cuando una madre está sufriendo, óigase bien lo que digo, alteraciones psíquicas, igual que el homicidio cometido en estado de emoción violenta, solo que aquí la alteración psíquica que sufre la madre es producto del embarazo o el alumbramiento. Y al final da muerte a su hijo durante esté naciendo o hasta 3 días de nacido. Y entonces la gran discusión en la doctrina es, y vamos a ver cuando veamos el aborto, ya vamos a ver el aborto más adelante, y la discusión que hay en cuanto a por qué esperar que una madre dé muerte a su hijo en circunstancias cuando no lo quiere tener. Aquí esto es decir, ¿cómo se explica? Se explica de una mujer, porque no estamos hablando de una madre, es cuando ya ha dado a luz, ¿no? Aquí se trata de una mujer, como es lo normal, que tiene relaciones sexuales, que también es muy normal, pero no quiere embarazos, no quiere quedar embarazada. Y estoy hablando del 90 y pico % de mujeres. No quieren quedar. Entonces, ¿qué hacen? Usan cualquier tipo de anticonceptivo, pues, de todos los que hay. Pero puede ser que el anticonceptivo pues no sea 100% seguro o no usen y solo se atenga, por ejemplo, a tener relaciones sexuales en atención a su ciclo menstrual, pues, en el peor de los casos, y queda embarazada. La doctrina dice que allí empieza el problema. La mujer que obviamente utiliza cualquier tipo de anticonceptivo o contraceptivo, cuando queda embarazada no queriendo, dice, principia a crecerle la barriga en proyección aritmética, pero los problemas mentales le empiezan a crecer en proyección geométrica. Oigan esto, así es la doctrina. Porque empieza a tener un grave conflicto con ella misma. Para empezar, el príncipe azul se desapareció, solo le contó que estaba embarazada y no lo volvió a ver ya. Adiós. ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué van a decir mis papás? ¿Y mis hermanos? ¿Y mis tías? ¿Y mis vecinos? ¿Y mis amigas? Dios guarde, empiezan a entrar en un conflicto que lleva a una alteración psíquica si no se controla y si no se trata, pues. Y eso es lo que al final produce la situación de la muerte a su propio hijo durante el nacimiento o hasta cumplir los 3 días por el estado puerperal, pero porque está sufriendo una alteración psíquica.
Porque eso no es normal. Porque eso no es normal. Entonces, esa alteración psíquica reduce su capacidad de razonamiento y por eso es que el infanticidio es un homicidio atenuado privilegiado, que tiene de 2 años de cárcel y lo más 8. El simple tiene 15 a 40 años y los agravados tienen 50 años. Ahora, el problema del infanticidio, la discusión en la doctrina, en la nuestra, de acuerdo a cómo lo tenemos nosotros tipificado, es que dice, la madre que sufriendo alteración psíquica, ya les expliqué, producto del alumbramiento del embarazo, dé muerte a su hijo durante el nacimiento y hasta 3 días. Eso es un problema serio. Miremos el primer caso, durante el nacimiento. ¿Qué quiere decir durante el nacimiento? Está comprobado científicamente que una madre primigesta parturienta puede tener hasta 12 horas de trabajo de parto. O 17 en casos muy complicados. Durante el nacimiento no ha nacido el niño. ¿Cuándo principia a darse el nacimiento? Cuando empieza a desprenderse el niño del vientre materno. Pero no ha nacido, pues. No se ha separado del cuerpo de la madre. Está dentro todavía. ¿Y cómo se identifica? Con los dolores de parto. Precisamente los dolores de parto son la señal de que el proceso de nacimiento está en marcha. Pero una primigesta parturienta que pueda tener 12 horas de trabajo de parto, ¿qué pasa si se da muerte a su hijo dentro de esas 12 horas? ¿Es infanticidio o es aborto? Fíjense el primer problema. Porque no ha nacido. ¿Y qué es el aborto? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero el aborto legalmente en nuestro país es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. O sea, ahí hay un traslape de tipificación. La discusión es, bueno, ¿vamos a hablar de un infanticidio o vamos a hablar de un aborto? Claro, hay elementos característicos que son diferentes o diferenciales. Por ejemplo, en el infanticidio la madre está sufriendo una alteración psíquica, no buscada de propósito. Y en el aborto hay propósito deliberado de no querer tener, bueno, probablemente por lo mismo, porque esté sufriendo una alteración psíquica también. Entonces vean, ese es un problema de tipificación, que en cada caso habría que estudiarlo de manera particular si se trata de un infanticidio o de un aborto procurado. Ahora veamos el otro extremo. Cuando dice durante el nacimiento es uno, luego dice o hasta los 3 días de nacido. 3 días de nacido, ¿cuántos son 3 días? Son 72 horas. Si la madre que sufre alteración psíquica da muerte a su propio hijo durante las 72 horas, es infanticidio y tiene 2 años de cárcel. Pero ¿qué pasa si la madre da muerte a su hijo, sufriendo esa misma alteración psíquica durante 72 horas y 2 minutos más? Entonces ya no es infanticidio. ¿Y entonces qué es? Parricidio. Pero eso tiene 50 años de cárcel. ¿Ustedes creen que 1 minuto de diferencia hace la diferencia entre 2 y 50 años de cárcel? Fíjense qué delicado. Esas son las discusiones, pues, que se dan en la doctrina, pues, de nuestro ordenamiento penal. Es decir, que es demasiado tajante los extremos que hay. Ya les digo, hasta 3 días de nacido
es infanticidio y tiene 2 años de cárcel. Pero si pasó 1 minuto, 5 minutos después, imagínense. Ahora, otra vez la pregunta, ¿cómo queda el dolo de muerte? ¿Cómo queda el elemento subjetivo? Aquí el dolo de muerte está también disminuido. Al igual que el homicidio cometido en estado de emoción violenta, aquí la madre está sufriendo una alteración psíquica, el producto del embarazo o el alumbramiento, como hemos explicado, y eso hace que ella no esté en capacidad de razonar cuerdamente. Hay una disminución de su ánimo necante. Y por eso es que el infanticidio es un homicidio privilegiado o atenuado. Muy bien. Y hoy llegamos a 2 figuras que son muy discutibles para finalizar. En el 128 y el 130. El 128 habla de inducción o ayuda al suicidio. Y el Código Penal de Guatemala tiene la inducción y la ayuda al suicidio dentro de los homicidios privilegiados o atenuados, con una pena de 5 años a 15 si mucho. Ahora el problema es el siguiente: ¿cuándo hay ayuda al suicidio y cuándo hay inducción al suicidio? Dice inducción, y eso era lo que les explicaba en la sesión pasada. Inducción al suicidio. Se induce a alguien al suicidio cuando esta persona por sí misma no ha decidido suicidarse. Jamás en su vida ha pensado en eso. Pero viene su amigo, su amiga, y le dice: mira, fíjate que yo he estado viendo cómo estás de mal, pues, todos tus problemas que tenés. Fíjate que lo mejor es que te suicides. Imagínense ustedes algo así. Y les decía, primero eso parecería un chiste de mal gusto, ¿no? Pero ¿qué pasa si le insiste y lo trabaja y después de 15 días, 1 mes o 2 meses, el amigo le dice: mira, fíjate que yo me he puesto a pensar en todo lo que me has dicho y de veras tener razón. Fíjate que mejor me voy a suicidar. Y se suicida. La pregunta es: ¿qué delito comete el amigo que lo indujo, entre comillas, a suicidarse? ¿Es una inducción al suicidio y tiene 5 años de cárcel? No. Recuérdense lo que hablamos del medio empleado en la sesión pasada. Lo que dice la doctrina moderna, científica del derecho penal del medio empleado. Que el medio empleado hoy día no solo son objetos materiales como revólver, cuchillo, sino hay circunstancias inmateriales de inequívoca potencialidad letal, como en este caso. Hay una conexión psíquica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Lo mató. Lo único que no empleó un revólver ni un cuchillo, pero le dio muerte. En lugar de hablar de una inducción al suicidio, teníamos que hablar de un asesinato. Fíjense qué delicado es esto. Yo les decía que vean ustedes y analicen no sé si ya leyeron o vieron la película La tragedia de la Guyana, un libro famoso de un líder religioso que antes de pagar impuestos convenció a toda su secta que se suicidaron. Y todos se suicidaron, le dieron venenitos los padres a sus hijos, después ellos, y vaya que el líder también se murió con ellos, en la tragedia de la Guyana. ¿Pero qué hubiera, yo pregunto, qué hubiera pasado si este sujeto, este líder, no se hubiera muerto? Él hubiera sido responsable de inducción al suicidio porque indujo a suicidarse a los demás. No, él mató a todos los demás. Esas son las grandes por el medio empleado, pues. No sé si me están comprendiendo. Eso es inducción al suicidio. Ahora, ¿qué es la ayuda al suicidio? Porque dice, la inducción es una. La ayuda al suicidio.
La ayuda es cuando el sujeto por sí mismo ya decidió suicidarse, pero no tiene valor de hacerlo y le pide favor a usted. Fíjate vos que yo ya decidí quitarme la vida, pero no tengo valor de hacer. Hazme el favor vos de darme un tiro. Y mira, yo voy a dejar un papel ahí donde vos no sos responsable, donde te eximo de responsabilidad penal. Yo te pedí. ¿Y qué pasa si usted lo hace y le da el tiro? Ah, usted es responsable de ayuda al suicidio. No, usted lo mató. Es responsable de asesinato, de homicidio. Y ya no digamos esto poniéndolo tan fatal, pero ¿qué pasa si alguien llega con un médico, por ejemplo? Le dice, mire, doctor, lo que necesito es que ya no quiero vivir. Ya arreglé todo, yo lo que quiero es que me inyecte algo para quedarme dormido para siempre. ¿Y qué le va a decir el médico? Bueno, con mucho gusto, pero me paga mi consulta antes, porque si no, ¿a quién se la cobro? No va a decir eso. Y si un médico viene y hace algo así, no es responsable de ayuda al suicidio, es responsable de homicidio. O sea, es discutible entonces la inducción o ayuda al suicidio. Por eso es que ese 128 a estas alturas de la evolución que ha tenido el derecho penal ya es difícil. Y luego el 130, ese sí está peor, pues. El 130 dice suposición de muerte. Aquí el delito es hacerse el muerto, suponerse el muerto. ¿Con qué objeto se va a hacer usted un muerto? O una persona se va a suponer, tal vez para cobrar un seguro. Que sí tiene seguro de vida, pero me voy a hacer el muerto para que ustedes cobren mi familia el seguro. Bueno, entonces no es un delito contra la vida, pues. Porque no se está atentando contra la vida de nadie. En todo caso hay un delito contra el patrimonio. Dice que en el artículo 130 dice, quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se manifestare, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Ahí sí nada tiene que ver. Nosotros creemos que esto sí está de más, porque eso debería estar dentro de los delitos que atentan contra el patrimonio, pues, un tipo de estafa, ¿no? Muy bien, estos son los delitos denominados homicidios privilegiados o atenuados en relación al homicidio simple, que tienen una menor pena. Ojalá que los hayan entendido, que me haya dado a entender con los ejemplos, y en todo caso que ustedes se hayan motivado para ir a estudiar, pues, o a profundizar más en cada uno de ellos. En la próxima clase tenemos los homicidios agravados, que son el asesinato, el parricidio, las ejecuciones extrajudiciales, y seguimos con los tipos de aborto. Muy bien, les agradezco mucho por su atención. Hay algunas preguntas que me las plantean ahí, ya les digo que es muy difícil por este medio, pues imagínense que me pongo a responder preguntas, pues, pero en todo caso siempre estoy para servirles. Si quisieran cualquier consulta, profundizar sobre algo que los pueda ayudar o con mucho gusto estoy para servirles. Solo me piden ahí la cita por medio de mis dos estimados amigos que me puedan y siempre estamos para servirles. Y en todo caso, lo que se ha dicho, las preguntas siempre pónganlas ahí yo las leo y veo pues cómo lo es respuesta a las que más se repite. Que estén muy bien, feliz tarde, y nosotros nos vamos a la siguiente sección. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciado.